están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:07, con un tremendo panel de conversación, no solo con los panelistas que nos acompañan acá en el estudio, sino también con las decenas de miles de personas que nos escuchan todos los días a las 13 horas aquí en Nuevas Voces y que ya se conectan con nosotros a través de las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura y por supuesto también a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, donde además los que nos están escuchando pueden ponerle like, pueden ponerle me gusta para llegar rápidamente a más personas. Paso a saludar a quienes nos acompañan aquí en Nuevas Voces. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, Paz Charpentier, la directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, que además vino a defender su tesis ayer de magíster en pensamiento político de la Universidad San Sebastián. Bienvenida, Paz. Cuéntanos cómo te fue. Bien, bueno, primero saludar a quienes nos escuchan, obviamente, a todos quienes están a través de las redes sociales de la Radio Agricultura, enviarles un gran saludo y me fue bien, gracias Tomás, me fue muy bien, aprobé. Lo pasé bien en la defensa de la tesis, así que otro ciclo cerrado, gracias a Dios, así que feliz por eso, es entretenido cuando uno cumple su objetivo. Qué lindo superar etapas, de estudios más encima. Sí, y vamos sumando porque en realidad además tenía que ir con un tema vinculado a la preparación política, porque es en pensamiento político, así que eso me tiene muy satisfecha porque he aprendido mucho de un ámbito en el que yo no me desarrollaba, como es los asuntos públicos. Nos acompaña también el encargado de formación de acción republicana, miembro de Ideas Republicanas, profesor, académico, columnista, José Ignacio Palma. Profesor Palma, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy feliz de estar acá, muy contento en esta semana, además que es Semana Santa. Así es. La semana más importante para los católicos, para quienes somos creyentes. Así que nada, a partir deseándole a todos que ojalá sea un muy bonito fin de semana junto a su familia. Recordar siempre cuál es el sentido que hay detrás de la Semana Santa, de lo que fue la pasión de Cristo, el Calvario, ¿cierto? El peso de la cruz, etcétera, etcétera. Que a veces termina un poco opacado por las vacaciones, por el tema de los huevitos de Pascua y cosas por el estilo, que por supuesto son muy importantes, pero que cobran o toman mucho más potencia cuando se alinean en este horizonte, en el fondo vital, que es el que nos propone la vida, ¿cierto?, de Jesucristo. Tal cual, pues, profesor Palma, no puedo haber sido mejor explicado. Oye, voy a aprovechar de saludar inmediatamente a Luis Pérez, que nos escribe aquí en el chat en directo en YouTube y dice: excelente, felicitaciones Paz, porque te fue bien en la tesis y no perteneces a las tesis. Oye, está muy bueno, así pero... Saludos a Luis Pérez. Más felicitaciones por lo segundo. Saludos a Luis Pérez, claro. Un colador, eso es lo primero, luego un requisito. Saludos para todos los que se están sumando a nuestra sintonía. Entremos en materia. Bachelet, lo conversamos ayer algunos minutos, se reúne el lunes con los 6 candidatos presidenciales del oficialismo para reforzar el llamado a la unidad del sector frente a la dispersión política que marca el inicio de la carrera. Se desarrolló el encuentro ayer al mediodía en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano en Ñuñoa, fundación que había fundado la presidenta Bachelet y que contó con la presencia de Carolina Toá, la candidata presidencial del Partido por la Democracia, Paulina Bodanovich, la candidata presidencial del Partido Socialista, Gonzalo Vinter, el candidato presidencial del Frente Amplio, Janet Jara, la candidata presidencial del Partido Comunista, Vlado Mirosevic, el candidato presidencial del Partido Liberal, y Jaime Mulet, el candidato, o eventual candidato presidencial más bien, del Frente Regionalista Verde Social. Fue también invitado el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, pero no participó porque dijo que se encontraba fuera de Santiago. Tras la reunión, Bachelet expresó su confianza en la capacidad del sector para consolidar una propuesta común y dice que el sector puede construir un proyecto común y planteó que las primarias son fundamentales. Dijo Bachelet: yo creo que las primarias es algo más democrático, que es una manera en que los ciudadanos puedan realmente escuchar y conocer a los candidatos que a lo mejor no conocen y poder tomar las mejores opciones. Sobre el ambiente de la reunión, la conversación, ha habido tensión. Ustedes saben, en la izquierda el Partido Socialista está bastante molesto con el gobierno, hay una tensión entre el Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Bachelet valoró el respeto a los asistentes y dijo: siempre hemos entendido que el espíritu de primaria es un espíritu en el que pueden mostrarse las diferencias, que hay un debate que creo que la gente quiere escuchar, pero que debe ser, en buen chileno dijo, en buena onda, ¿no? Y dijo, no sé si la palabra buena onda suena muy hippie, pero en el sentido de que sea lo más respetuoso posible para la ciudadanía. Eso es lo que hizo Mami Bachelet ayer al reunirse con los candidatos presidenciales de la izquierda. ¿Qué te parece Michelle Bachelet? Paz Charpentier, el rol de Michelle Bachelet. Eso no, el rol de esa comparación, ese alcance. De tratar de articular, de unificar, de consensuar los mundos de la izquierda y los candidatos presidenciales. Bueno, lo primero, yo creo que esta reunión, estimado Tomás, nos permite conocer a la gran cantidad de candidatos que existen en la izquierda, porque
muchos de los quienes nos están escuchando no saben, por ejemplo, quién era el candidato de la Democracia Cristiana o quién es el candidato de este partido, el Verde no sé cuánto, de la Federación Regionalista Verde, y por tanto eso es lo primero, ¿verdad? Segundo, también nos recuerda que todos esos candidatos que están allí son el plan B o el plan C o el plan D, incluso de la izquierda, porque se habló de Michelle Bachelet, se habló del alcalde de Maipú, Bodanovich, y se habló también de Claudio Rego como posibles candidatos que pudieran aunar a toda la izquierda en una candidatura presidencial, y por tanto serían como los candidatos C o D, y eso también es bueno tenerlo presente. Ahora, lo conversábamos hace un ratito en el backstage de este programa, pero claro, si uno ve las encuestas, efectivamente todos estos candidatos sumados, es decir, si uno suma la CADEM del 13 de abril, por ejemplo, Jara, Toá y Winter, suman 12 puntos en las preferencias ciudadanas, y por tanto, claro, esto va a ser básicamente probablemente una primaria que les va a permitir, con recursos estatales, posicionar a alguno de estos candidatos, es decir, algo que bien pudieran haber ellos resuelto al interior de los partidos, va a ser resuelto en una primaria, que al final del día, tal vez no lo más relevante, lo más importante, ¿cierto? Pero creo que no, igual es importante tener presente que aquí se haya una instancia con recursos estatales, en el fondo campaña para la izquierda, para posicionar a un candidato que hoy día no tiene una alta adhesión ciudadana, creo que es importante tenerlo presente. ¿Cómo lo ve el profesor José Ignacio Palma? Bueno, yo creo que hay varias aristas, varias de las cuales ya mencionó Paz. A mí me parece increíble que a pesar de que Bachelet dijo que después de que le rogaron durante meses en el fondo para que ella fuese la candidata presidencial y finalmente se negó, como se venía negando hace bastante tiempo. Hace rato, sí. Aún así ese bacheletismo dependiente, esa dependencia hacia su figura de decir, ok, la única figura con el liderazgo suficiente como para aunar a todos los sectores de la izquierda y poder en el fondo dar esa sensación de unidad sigue siendo Michelle Bachelet. Yo lo encuentro lamentable por el país, porque yo no olvido, dentro de todos los errores que a Bachelet siempre se le recuerdan en materia educacional, en materia tributaria, en materia de sistema político, en materia de aborto, yo no termino de olvidar que Bachelet fue la que incluyó al Partido Comunista después de 30 años, siendo una izquierda prácticamente extraparlamentaria, fuera de la coalición de gobierno que era la Concertación, dentro, cierto, de su coalición, la famosa nueva mayoría en ese minuto, y también la primera en incluir al Frente Amplio, no en ese minuto constituido como partido, pero sí dentro de lo que fue el Ministerio de Educación. Ahí estuvieron Crispi y varios otros hoy día en el fondo que participan del gobierno de Gabriel Boric. O sea, Bachelet es la responsable de incluir dentro de los pactos de izquierda a esa izquierda radical que nos propuso, ¿cierto?, el proyecto constitucional de la primera convención, y además sigue siendo un reflejo de que ese sector que representa de ese sector que representan Undurraga, que representan, por decirlo así, los candidatos de algo así como la centroizquierda, a esta altura no sé qué tanto de centro tienen, y que siguen reafirmando en el fondo que se sienten cómodos ahí, de que todavía los gobiernos de la Concertación para ellos no son algo a reivindicar, por decirlo así. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista de Pablo Longueira en Sin Filtro el fin de semana o la semana pasada. Vi pedazo. Pero a mí me parece increíble que Pablo Longueira recordaba y reivindicaba con más nostalgia a los gobiernos de la Concertación de lo que lo hace la izquierda. La izquierda, en el fondo, que es descendiente o heredera de ese proyecto político. Yo no soy condescendiente con los años de la Concertación, creo que efectivamente fueron muy buenos en varios aspectos, pero también negativos en otros. No vale la pena en este minuto entrar ahí. Pero siempre no me termina de llamar la atención esa falta de orgullo propio, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde debiésemos ir. Y por tanto, en esta izquierda desdibujada, sin un proyecto común, que de común solo tiene en el fondo la admiración hacia Bachelet, porque la verdad es que no se termina de entender muy bien tampoco hacia dónde nos quieren dirigir como país, y es lo mismo que han hecho desde el gobierno de Gabriel Boric. Temamos. Es paradojal la situación en la que se encuentra la izquierda, porque lo hemos conversado durante la semana. Ningún candidato, salvo Gonzalo Winter, ha estado dispuesto a asumir que son continuidad del gobierno del presidente Boric. Paulina Bodanovich busca sacarse el muerto de encima. Carolina Toá lo mismo, ha dicho que ella va a presentar una propuesta de progresismo y de seguridad y de bienestar, pero que no es en la línea de la continuidad del presidente Boric. Y lo interesante es que plantean como alternativa a no ser la continuidad del presidente Boric, Bachelet, ¿no?
que es como salvavidas de plomo acercarse a Bachelet en estos minutos, porque la verdad es que es muy fácil identificar, a mi juicio, en el deterioro de Chile, una línea, un hilo conductor entre las reformas de Bachelet y el gobierno del Frente Amplio. Es decir, lo que hubo entre Bachelet y el Frente Amplio fue un pseudo gobierno, ¿no? Fue un gobierno de centro derecha que se dedicó a gobernar un año y medio, y que a partir del 18 de octubre dejó de tener el poder real. El poder pasó a la calle, pasó a la Convención Constitucional y permaneció por tanto en la izquierda. Y de modo que la reforma tributaria de Bachelet, la reforma educacional de Bachelet, la reforma del sistema político de Bachelet, la reforma laboral de Bachelet fueron las primeras banderas clavadas para que el Frente Amplio las tomara y siguiera avanzando. Entonces, es interesante esta situación en la que se plantea la izquierda, que por una parte quiere desdecirse del gobierno del presidente Boric porque sabe que 7 de cada 10 chilenos rechazan la forma en que Boric ha llevado adelante su gobierno, pero al mismo tiempo, en el fondo, acuden a Bachelet para tratar de ordenar la interna. Y eso da cuenta de que la izquierda a la que nos vamos a enfrentar en noviembre, en la primera vuelta presidencial, va a ser probablemente una izquierda frente amplista comunista. Es decir, incluso lo que ya empiezan a mostrar las encuestas es que quien va a ganar la primaria muy probablemente de ese sector, es decir, de la primaria entre el PPD y el Partido Comunista, va a ser o Janet Jara o Gonzalo Vinter. Y por eso lo que plantea José Ignacio Palma es tan interesante, ¿no? Porque hay tantos de derecha nostálgicos de la Concertación. Hay tanta gente del mundo empresarial nostálgicos de la Concertación, ¿no? De la estabilidad que da la Concertación. Y peor aún, hay muchos que creen que todavía la discusión política en Chile se da contra la Concertación, como si al frente en el Congreso tuviésemos a Gabriel Valdés o a Patricio Elwin, o si estuviésemos discutiendo esto con el mejor Ricardo Lago, cuando en realidad hoy día las alternativas políticas son muy distintas. Es el gobierno del presidente Boric, es el Partido Comunista enquistado en el corazón de la moneda, es la candidata presidencial del Partido Comunista punteando las encuestas de las primarias, es Gonzalo Vinter, es decir, lo mismo pero peor que Gabriel Boric, peleando la primaria. Entonces es a esa izquierda a la que nos vamos a enfrentar en noviembre, y creo que el hecho de que se den estas primarias y que las gane o Vinter o Jara es también un buen recordatorio para una derecha que anhela tiempos que ya no existen, ¿no? Que creen que la política sigue dándose en clave noventera, en que esto era un acuerdo entre Longueira y algún demócrata cristiano en la casa del arzobispo, ¿no? Que eso ya, la política ya no está en esos códigos. Hoy día es mucho más radical, lamentablemente para algunos, y la alternativa va a ser Vinter o Jara. O sea, la primera vuelta va a ser Vinter o Jara. Fíjate que solo para agregar, porque me parece interesante esto de la nostalgia que uno ve en algunos liderazgos o ex liderazgos de la centro derecha, porque por una parte uno, esa nostalgia que ve, particularmente por ejemplo en Longueira, yo creo que también dice relación con que en esa época efectivamente la UDI era un partido influyente. Así es. Él mismo dijo. Y él mismo la UDI dejó de ser un partido influyente. En esa época era un partido influyente, un partido con poder, un partido que podía influir en la conducción de Chile a pesar de estar en la oposición, porque era un momento en que era el partido más grande de Chile, ¿cierto? Yo creo que también tiene que ver con eso la nostalgia, pero también en otra dimensión que es importante tener presente. Hoy día muchos de la centro derecha votarían por algún liderazgo de la Concertación, digamos, en una eventual primera vuelta. Es decir, parte de del fraccionamiento que existe en nuestro sector político en la derecha tiene que ver con que hoy día efectivamente la centro derecha defiende ideas más bien muy parecidas a lo que era el proyecto de la Concertación en Chile, y por tanto la dimensión nostálgica se da en estos dos ámbitos, me parece a mí, que hay que tener presente. Hay una columna, un artículo que publicó hace un buen tiempo, a propósito, hubo un minuto en que Joaquín Lavín, el precandidato presidencial de la UDI para las primarias del 2021, dijo que era socialdemócrata. En CNN, en Tolerancia Cero, dijo, no, yo creo en la socialdemocracia. Y él tenía muy pegado esto que había que asimilarse a los países europeos. Yo siempre preguntaba, ¿por qué le gusta la cantidad de abortos que se hacen en Europa? ¿O los pocos matrimonios que se celebran? ¿O la crisis de natalidad europea? La cantidad de suicidios. ¿O los suicidios? ¿O los abuelos que viven solos mantenidos por el Estado? Yo nunca entendí muy bien cuál era esa afán por parecerse a Europa, a la actual Europa, a esa Europa que reniega de sí misma. Pero Jaime Taylor, a propósito de esta definición de Joaquín Lavín, publicó una columna que se llamaba El Consenso Socialdemócrata, y que plantaba un poco lo que decía la Paz. La verdad es que entre ciertos sectores de centro derecha y ciertos sectores de centro izquierda, las diferencias son muy menores. Están más o menos de acuerdo en que la economía libre es razonable. En general son proclives a subir los impuestos porque creen que el Estado tiene que recaudar más y ven la única forma para eso subir los impuestos. Por supuesto son sectores con compromisos más o menos reales con la democracia, yo diría bastante contundentes con la Constitución, en fin, y con el Estado de Derecho. En el plano moral o valórico son absolutamente progresistas.
basta ver el avance de la cultura progresista en los últimos 30 años, digamos, en Chile, con el auspicio muchas veces de los sectores de centro-derecha. Y en materia social, parece ser que los problemas se reducen a muy poquitas cosas. Pero es bien interesante eso, porque se produce un consenso. Por eso hay tanto en la centro-derecha entusiasmados con Jiménez Rincón, ¿no? Y el señor Eduardo Frei. Bueno, ahí mismo en esa entrevista Longueira esgrimió que su candidato era el candidato Frei. No lo dijo, ¿sí? Pero a mí me dio la impresión de que quería decir... Claro, fue como medio tácito, ¿cierto? Sí. Y sabéis que, Tomás, lo que tú dices se puede resumir en lo siguiente. Muchas veces uno escucha a algunos empresarios decir, como, oye, si a nosotros nos interesa como el libre mercado. La parte valórica no nos importa mucho, si nosotros nos importa la libertad para desarrollar actividad económica, bajar impuestos, y se olvidan de una parte que para nosotros es muy importante, que nosotros creemos que los valores de nuestra sociedad cristiana occidental son fundamentales para la existencia de este libre mercado, y es más, es una consecuencia de esos valores. Absolutamente, que eso te iba a decir, están profundamente conectados. Ese es el problema. Yo creo que lo que dice Tomás dan el clavo. Yo hace algún tiempo atrás escribí una columna que se llama Dos modelos de felicidad, y me metí mucho a mirar cómo en el famoso ranking de felicidad internacional que existe, cómo es que se mide la felicidad. Son los criterios. Y casi todos los criterios son criterios materialistas, en el fondo. Y aparte criterios materialistas que hablan de un momento presente, pero el tema de la crisis de natalidad, que todo el mundo lo ve como un tema un poco al margen, porque no es seguridad, no es economía, esto va a ser destructivo, ya está siendo destructivo de Europa, porque se le está metiendo la cultura musulmana con todo. Los musulmanes están teniendo 4 o 5 hijos y los europeos con suerte 1, en promedio, ¿cierto? Pero además esto va a terminar en que, lo que decías tú, abandono de la tercera edad, abandono en gente sin redes de apoyo, en fin, entiendo que se nos está yendo el tiempo, pero la verdad es que por eso yo decía que soy muy crítico de esos 30 años también, porque son 30 años los que sí, crecimos mucho económicamente, pero también se olvidaron muchas otras cosas que son importantes, muy bien como dice Paz, para sostener en el largo plazo incluso esa economía social de mercado. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando con José Ignacio Palma y con Paz Charpentier en esta conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. A la vuelta seguimos con esta conversación de actualidad política. Vamos a saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben desde ya en el chat en directo en YouTube, a quienes hacen posible el programa, y retomamos, por supuesto, pacto parlamentario entre el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, unidad en las fuerzas de derecha. Sigue habiendo solicitudes de unidad de parte de Chile Vamos. Hay personas que indican que este escenario complica a Matei. Vamos a hablar de eso y mucho más a la vuelta de la pausa. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando actualidad política, aquí en el espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda para conversar sobre lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo, por supuesto desde las ideas de la libertad y la dignidad de la persona humana. Y vamos a saludar a la inmensa audiencia que nos acompaña, por supuesto, y varios que nos escriben día a día por el chat en directo de YouTube, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Saludos para Pablo Marambio, para Political Incorrect, que nos escribe desde Madrid, para don Renato Navarro, que nos manda saludos de Bio Bio, para ella Fotografía, para Cecilia Arancibia, Ricardo Führer, Sergio Montero, que dice gracias. Ahora por el doctorado, Paz Charpentier. Mónica Pérez de Arce también manda saludos y felicitaciones. Nemesio Melo, Andrea Hausdorff, que escribe desde Viña del Mar, Mónica Cáceres, nos escribe José Luis González Bustos, dice felicitaciones por la defensa de tesis del magíster, futura diputada del Bio Bio. Saludos también para Bernardo Varas, que nos escribe, saludos por supuesto para Carolina, que nos manda saludos desde Reñaca, Elena Méndez, saludos para ella por supuesto, Consuelo Salazar, que hoy día es el Día de la Cocina Chilena, dice efectivamente, a propósito del Día de la Cocina Chilena, dice Consuelo Salazar, espero que en noviembre la oposición haga pebre al oficialismo. Esperamos lo mismo, estamos alineados en eso. Saludos para Andrea Faúndez, dice, hola, muchas gracias por estar ahí. Saludos para Cato Cruzado, saludos también para Juan Francisco Rojas Rebolledo, dice, excelente panel, los felicito todos jóvenes y abrazando las ideas de la libertad. Saludos de San Pedro de la Paz, Concepción, nos manda Juan Francisco Rojas. Mira, mi comuna esa. Saludos para Rodrigo Codoseo, para Mónica Fuentealba, dice, me gusta el acuerdo para los parlamentarios, muchas felicitaciones. Saludos también para Roberto Villena, para Jorge Eduardo Gutiérrez, para tantos otros que nos escriben. La verdad es que son decenas los que nos escriben. Sergio Pérez desde Chihuayante. Diego pregunta, ¿cuándo las 2 horas de programa? Queridos amigos, ya tendremos 2 horas de programa, pero para los que quieran seguir escuchando, para los que quieran seguir siguiendo las opiniones de los panelistas de Nuevas Voces, usted suscríbase al canal de YouTube @Voces por Chile en YouTube. Voces por Chile, hay conversaciones varias veces a la semana con panelistas, de hecho hoy día en la noche tenemos podcast a las 22:30 horas. Ayer hubo una entrevista muy interesante que recomiendo de Vicente Martínez a el doctor en Historia Alejandro San Francisco, panelista también de Nuevas Voces, sobre la obra El legado de Mario Vargas Llosa, que murió este domingo. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Una interesante conversación, 45 minutos. Alejandro San Francisco
explicando el legado y la obra de Mario Vargas Llosa en el plano de la literatura, del ensayo político, de la polémica, también por supuesto su papel político como conferencista, como un intelectual público. Así que muy recomendada esa entrevista en Voces por Chile, el canal de YouTube. Saludos también para Punta Arenas, que nos escriben desde acá. Saludos para Raúl Fajardo, saludos para Gustavo, saludos para Loreto Espinosa y tantos otros que nos escriben. Póngale like y así llegamos cada vez a más personas. Esa es la forma más eficiente que tienen ustedes, queridos amigos, de ayudarnos, es poniéndole me gusta a la transmisión en directo en YouTube y así llegamos a más personas. Y por supuesto vamos a saludar a los que hacen posible nuestro programa, aquellos sin los cuales no tendríamos nuevas voces. Y parto saludando sin ir más lejos a Caja 18, porque te tienen una noticia importante. En Caja 18 queremos premiar el esfuerzo de los estudiantes. Por eso invitamos a todos nuestros afiliados a postular al Bono de Excelencia Académica 2025. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. Grupo Educar, construimos el futuro de la educación media técnico profesional de nuestro país. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Ya saben, el nuevo campus de la Universidad San Sebastián, una ciudad universitaria USS en ciudad empresarial. Retomamos la conversación, queridos amigos. Pacto, anuncio de preacuerdo parlamentario entre el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano. Ayer, desde la sede del Congreso en Santiago, con la presencia de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y el diputado Johannes Kaiser, los partidos de derecha dieron a conocer un preacuerdo electoral para enfrentar en una lista única del Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano las elecciones parlamentarias de noviembre. ¿Cómo es, Pacha Pentier, ese preacuerdo al que llegan las fuerzas de oposición? Fíjate que hay una oración que se le atribuye a Jaime Guzmán, pero no logré encontrar la fuente, así que no es 100% seguro, pero dice que la política no es el arte de lo posible, sino que es el arte de hacer posible lo que es necesario. Y a mí me parece que este acuerdo de la denominada nueva derecha que reúne a estos partidos es necesario para obtener y lograr un mejor rendimiento electoral en uno de los lugares más importantes, el Congreso Nacional. Es súper relevante tener un Congreso favorable para quienes hoy constituimos la oposición, pero vamos a pasar a hacer oficialismo en el próximo periodo. Eso es una primera cosa. Segundo, a mí me parece que la oportunidad es la adecuada, porque en algunas partes de la centro derecha se ha esgrimido que los acuerdos son importantes y las acciones han sido muy pocas en ese sentido. Y sin embargo aquí, sin tanto alarde en relación a lo que dice relación con los acuerdos, se llega a un consenso, a un acuerdo que es importante, con tiempo, de manera seria, y que demuestra obviamente lo importante que es poner a Chile primero, pero no con palabras, sino con acciones concretas. Así que yo veo con muy buenos ojos este pacto parlamentario. Tengo muchas esperanzas en que va a rendir sus frutos, y bueno, lo que también comentamos en otro momento, pero es importante entonces que también Chile Vamos, que es la centro derecha, también dé algunas luces en este mismo sentido, Tomás. ¿Cómo lo ve don José Ignacio Palma? Pero la frase la estuve buscando porque me sonaba también, es de, perdón, yo no tengo francés, digamos, voy a leer el apellido tal como es, de Charles Maurras, que es un político conservador francés. Entonces pudo ser citado por Jaime Guzmán. Perfectamente citado Jaime Guzmán, que tenía una excelente memoria para memorizar este tipo de cosas. Pero me encantó. No, es que la encuentro extraordinaria porque viene
no solamente describe, creo yo, el pacto político, sino que describe como los proyectos políticos en términos de contenido que hay detrás de, por una parte, este pacto entre republicanos, libertarios y socialcristianos, y por otra parte el de Chile Vamos, que esperamos que, así para que puedan haber dos listas, logren convocar, por supuesto, a la gente con la que ellos se sienten más cómodos, que son amarillos y demócratas. Ayer, fíjate que acompañé junto a otras personas a José Antonio una conversación en el Instituto de Res Pública. Y uno de los investigadores de Res Pública le preguntaba: oye, ¿cómo tú respondes a esta contienda que se da un poco entre lo que Max Weber llamaba, por un lado, la ética de la convicción, que es la que representaría en el fondo el proyecto republicano, libertario, de políticos muy convencidos de su idea, etcétera, etcétera, versus esta ética de la responsabilidad, la ética de lo posible, en el fondo, de encontrarse con el gobierno y darse cuenta que es como que la política sería el arte de lo posible? Me tocó intervenir en esa instancia y yo dije, mira, fíjate que creo que esas dos categorías de Weber, un poco quizá arrogante decirlo desde mi parte, pero no describen bien la realidad política. Porque lo que es posible hacer en un gobierno está previamente determinado por con cuánta convicción tú defendiste una idea, con el tal de convencer a la población de que ese era un camino positivo. Cuánto permeó socialmente. Exactamente, de cuánto permeó socialmente y por tanto lograste legitimar esa idea, esa política, etcétera, etcétera. Evelyn Matei decía en la entrevista el fin de semana: nosotros tenemos los equipos, ¿cierto? Sí, el problema es que los equipos juegan en esta idea del arte de lo posible, de esta zona de la ética de la responsabilidad, como decía Weber, aislada de las convicciones. Eso no llega con los mejores equipos, pero no generaste, y eso ha sido una cuestión constante, ¿cierto?, en la centro derecha, el no tener la ambición ni la mirada de largo plazo de dar una disputa cultural, en el fondo, en distintos ámbitos económicos, sociales, valóricos, para generar terreno y legitimación en favor de nuestra visión de bien común. Hay un concepto que no es mío, que de un intelectual estadounidense que yo he venido acuñando harto, que es la idea de la desregulación cultural. Este autor dice: el problema de las centros derechas es que si uno las mira en el siglo XX, agrazaban el tema seguridad, la defensa de valores patrios, la defensa de una inspiración cristiana y la economía social de mercado. El problema que tienen las centros derechas hoy día del siglo XXI, y lo conversábamos delante, es que como empiezan a ver estas primeras patitas como un estorbo para avanzar en materias económicas, en el fondo, empiezan a decir: oye, no hablemos de eso. ¿Sabéis que mejor concentrémonos solamente en la cosa técnica, que es lo que nos propone Matei hoy día? Equipos técnicos, ¿cierto? Bueno, déjenme decirles que eso es una falsa dicotomía y es engañarse a sí mismo. Porque si no hubiese sido, porque desde el mundo republicano, y hoy día se han ido sumando distintas fuerzas como libertarios y social cristianos, que vienen de hasta hace una década hablando de la importancia de seguridad, del tema migración, hoy día no estaríamos en este escenario hasta donde los proyectos de centroizquierda tienen que hablar de este tema para en el fondo poder generar un proyecto político que marque algunos puntos. Bueno, y en rigor, si volvemos a lo que conversábamos en el primer bloque, una de las razones que llevó al fracaso, incluso concreto en lo electoral, a los procesos constituyentes, fue efectivamente desde el momento en que el Lavín se convirtió en una carta presidenciable y dejó precisamente de instalar los temas valóricos en la esfera pública, y por tanto los temas valóricos pasaron a un segundo plano. Yo creo que lo que diferencia estos dos proyectos, la gran diferencia, es que por un lado hay un proyecto de bien común que considera al ser humano en su forma integral, y por tanto tenemos una agenda económica, una agenda de seguridad, una agenda de migración, una agenda en lo cultural, en lo valórico, en rescatar nuestras tradiciones patrias, nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra alternativa que es una alternativa tecnócrata y que por lo tanto, como está 100% concentrada en esa y no entiende el valor de lo cultural, lamentablemente se va a quedar de nuevo con los mejores técnicos y sin la posibilidad de poder implementar prácticamente nada de su programa, y quizás al revés, retrocediendo en muchas de las materias que como sector supuestamente no importan. ¿Y puedo agregar una pequeña cosa antes? Porque que tiene que ver con esta etiqueta de los mejores. Porque se le ha escuchado mucho a Evelyn Matei y compañía. Somos el gobierno que va a concurrir a los mejores economistas, los mejores médicos, los mejores administradores públicos, los que ya tienen experiencia, los que están en el gobierno. Oigan, yo creo que esa es una mala presentación, ¿sí? Porque, es decir, los mejores, no nos olvidemos que entregaron Chile no una, sino que 2 veces, ¿verdad? Y nos ha costado una situación permanente hoy de lamentable mediocridad y estancamiento en distintos ámbitos. Entonces, ojo con eso, a mí no me parece la buena presentación. Claro. Yo recuerdo clarísimo el eslogan de los tiempos mejores. Bueno, ¿y qué fueron esos tiempos de los mejores? Pocos frutos, Tomás. Fíjate que es interesante cuando se acude a la experiencia, porque
la realidad política reciente de Chile te muestra que aquellos presidentes que han asumido con más experiencia sus cargos han hecho peores gobiernos. Cualquiera podría sostener que Michelle Bachelet en su segundo gobierno tenía más experiencia como presidenta que cuando asumió el primer gobierno. Y estamos todos de acuerdo en que el segundo gobierno de Bachelet fue inmensamente peor que el primero. Y se puede predicar lo mismo del presidente Piñera. El presidente Piñera, cuando se postula por tercera vez a la moneda, el año 2017, para ser presidente entre el 2018 y el 2022, como terminó siendo, se postula con más experiencia. Había estado 4 años en la moneda, había enfrentado una serie de desafíos, entre ellos el terremoto, el rescate de los mineros, las movilizaciones estudiantiles, entre otras cosas. Y sin embargo, a pesar de tener más experiencia, el segundo gobierno del presidente Piñera evidentemente fue peor que el primer gobierno del presidente Piñera. Es decir, la experiencia no es el único eje por el cual uno evalúa políticamente a las personas a las que hay que optar. De hecho, mucho más importante que la experiencia es probablemente la convicción, el tener un rumbo claro, tener quilla, es decir, saber a qué principios te debes, a qué convicciones respondes, cuál es tu programa, cuál es tu carta de navegación. Porque Milei, yo les puedo asegurar que experiencia en el gobierno no tenía ni una. Pero lo que está haciendo en Argentina es una auténtica transformación que va a sacar a Argentina de la pobreza y la tremenda crisis económica en la que está. Y lo hace por convicción, por tener un horizonte claro, por trabajar con determinación. Entonces, yo creo que toda esta lógica de los equipos, de la experiencia, si bien es necesaria, porque una candidatura presidencial tiene que tener equipo, un programa presidencial tiene que tener técnicos que sustenten ese programa, no basta, no es suficiente por sí sola, sino acompañada, como bien decía José Ignacio Palma, de una visión integral de la persona humana, de un diagnóstico acabado de la situación en la que se encuentra tu país, de dónde están los desafíos auténticos que enfrenta una sociedad y, por supuesto, de un planteamiento, de un horizonte, de una perspectiva futura que te permita decir, ok, hacia allá queremos llegar, ¿no? Ese es el camino que queremos recorrer, estos son los pasos que vamos a dar para alcanzar ese objetivo. Y yo creo que en eso, efectivamente, quien ha demostrado en los últimos 8 años un diagnóstico más claro, coherente y consistente ha sido José Antonio Kast, que además hoy día uno ve los videos y dice, oye, lo que José Antonio Kast decía en el 2017 hoy día se está dando tal cual, ¿no? No solo cuando anunciaban Icare en su minuto que si ganaba Piñera íbamos a tener a Boric o a Jackson de presidente al periodo siguiente, sino lo que ha dicho en materia de migración, en materia de crimen organizado, en materia de seguridad, en materia de pensiones. O sea, pareciera ser que un punto elemental, y yo creo que hay un déficit importante en Chile, a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque de conversación, es también comprender cómo actúa y qué piensa tu adversario político. Ejemplo de eso fue la reforma de pensiones. Aquí hubo un grupo político que le auspició la campaña presidencial a Janet Jara. ¿Es la única razón para oponerse a una reforma de pensiones el hecho de que quizás la ministra queda bien parada políticamente? Obvio que no. Pero evidentemente, en una reforma que recibía críticas incluso desde dentro de Chile Vamos, ahí estaba Bernardo Fontaine, Gerardo Varela, Libertad de Desarrollo, Marcela Cubillo, Pancho Rego, pegándole a la reforma. Si a eso tú le sumas el hecho de que dejaste una candidata comunista con probabilidad de ganar su primaria, pero además habiendo corrido el cerco lo posible, porque evidentemente tengo un amigo, y con esto nos vamos a la pausa, que dice una cuestión muy notable. Dice, si tú eres una mosca que avanza hacia el sur, pero estás dentro de un avión que va hacia el norte, ¿hacia dónde avanza la mosca? La mosca avanza hacia el norte. La reforma de pensiones no avanzó hacia la profundización de la capitalización individual, como algunos nos quieren decir. Avanzó hacia la participación del Estado en la administración de las pensiones, a través del préstamo, a través del punto adicional de reparto del seguro de sobrevivencia e invalidez para la compensación a hombres-mujeres, a través de la creación de una institución pública que va a pagar pensiones, a través de la licitación del stock. Es decir, y eso es muy relevante, ¿no? Hacia dónde avanzas desde el punto de vista del eje de tus políticas en el plano cultural. Y lamentablemente, a mi juicio, la fórmula que hasta el minuto ofreció Chile Vamos implica una administración que puede ser eficiente o adecuada del Estado, pero que en el plano cultural de las ideas, en la barrera de lo posible, en lo conceptual, la izquierda ha avanzado prácticamente sin oposición, al menos hasta el 2022, y eso evidentemente tiene consecuencias graves que en este momento estamos pagando. Vamos a hacer la última pausa comercial, queridos amigos, en esta conversación de Nuevas Voces. Estamos con José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana, con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, llegando ya casi a 200 likes aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Póngale me gusta a los que se van sumando a nuestra sintonía. Última pausa comercial y volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando junto a Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, junto al profesor José Ignacio Palma, encargado de Acción Republicana. Nos quedan algunos minutos. El profesor Palma ayer hizo un justo merecido
homenaje, ¿no? Y dejó varias citas de un político de primer nivel del siglo XIX chileno, uno de aquellos políticos que se echan de menos, ¿no? Con profundidad intelectual, con formación, con espiritualidad, que es Abdón Cifuentes, quien partió hace ya 97 años. Sí. Un 14 de abril, como el día de ayer. Cuéntanos, Abdón Cifuentes, tuvo harto vuelo en Twitter el hilo, más de lo que tú esperabas. Muchísimo más de lo que yo esperaba, porque Abdón Cifuentes efectivamente murió en 1928, pero es fundamentalmente un protagonista del siglo XIX. Pero la verdad es que yo creo que por las citas, que son demasiado potentes, ya vamos a ir para allá. Bueno, Abdón Cifuentes, como bien dijo Tomás, es un gran político chileno, político del Partido Conservador, un católico como pocos, digamos, diputado, senador, ministro de Justicia e Instrucción Pública, fundador, entre otras cosas, de diarios como el Diario El Independiente, junto a otro político conservador como Zorobabel Rodríguez, de círculos católicos de obreros en tiempos en donde la cuestión social empezaba a surgir en nuestro país. Además, fundador de la Universidad Católica junto al Monseñor Joaquín Larraín Gandarilla. Tiene un busto fuera de la Casa Central, sin ir más lejos. Efectivamente. Y todo esto porque en tiempos, justamente, a propósito de lo que hablábamos del tema cultural, en tiempos en donde la secularización avanzaba en nuestro país, más en la élite que en las clases populares, hay que decirlo, Abdón Cifuentes fue lo que dijo: no hay ni una pelea que yo no vaya a dar, digamos, y por eso voy a fundar todas estas instituciones, por eso voy a dar la pelea por la libertad de enseñanza en tiempos en donde la Universidad de Chile, o el Estado a través de la Universidad de Chile, tenía monopolizado, ¿cierto?, el asunto de los exámenes de ingreso a la universidad. La fundación de la Universidad Católica es, por supuesto, respuesta a eso. Además destaca, y esto es algo que al feminismo radical yo creo que le molesta, digamos, que el hecho de que Abdón Cifuentes fue uno de los precursores y vanguardistas respecto a lo que son los derechos de la mujer en nuestro país. 100 años antes de que el derecho a voto de las mujeres fuese real desde un punto de vista legal, Abdón Cifuentes ya lo defendía en sus discursos en la Cámara de Diputados, donde decía desde una perspectiva muy cristiana: ¿acaso no hemos sido todos creados a imagen y semejanza de Dios? Por tanto, ¿dónde está la ley natural que dice que las mujeres no pueden participar de los negocios públicos? No existe esa ley, dice. Entonces deberían poder participar. Pero además, como les digo, Abdón Cifuentes destaca por ser un tremendísimo orador, como de esos que ya no hay derechamente. No hay absolutamente ninguno de ese nivel. A mí me recuerda bastante, obviamente no está a esa altura, pero la verdad es que se acerca a Juan Donoso Cortés, político español que también destacaba mucho por su gran oratoria. De hecho, Gonzalo Lario, investigador de la Universidad de San Sebastián, que se ha dedicado a estudiar mucho a ambos, se dio cuenta de que Abdón Cifuentes, sin nombrarlo, cita a Donoso en alguno de sus discursos. Dos cosas para ir terminando. Creo que Abdón Cifuentes, dentro de sus muchos discursos, hay uno en donde interpela a los católicos, pero creo que esta es una interpelación universal, digamos, a todos quienes compartimos principios de inspiración cristiana. Dice: los católicos tienen, esto es un discurso de 1883, como aplica hoy día, a 150 años de esto: los católicos, teniendo el derecho y deber de influir en los negocios públicos, por una abstención culpable los abandonan a sus adversarios, o por una indiferencia más culpable todavía, por una indiferencia que importa una verdadera traición a sus intereses religiosos, contribuyen a poner los poderes públicos en las manos de los enemigos de su fe, los cuales aprovechan maravillosamente, como es natural, el prestigio y los recursos que los católicos les brindan para hacer guerra implacable a los principios y las obras cristianas. Si a usted le interesa en esta Semana Santa leer algo que relacione un poco la religión con la política y también una perspectiva más profunda de la política, yo le recomiendo bastante a Abdón Cifuentes. Hay 3 tomos de sus discursos de más de 400 páginas todos, que están disponibles en internet. De todas maneras, la editorial Tanto Monta, no sé cuál es la fecha, está trabajando en una pronta reedición de esos discursos. Además, están publicadas sus memorias en 2 tomos. Esas son más difíciles de encontrar, pero hay una selección. Yo tuve la suerte, me la regaló Jaime Tagle. Mira, qué lindo regalo. Uno los tomo, yo creo que el otro se lo quedó él. Pero si ustedes van a la Antártica, a la Feria Chilena del Libro, van a encontrar una selección de esas memorias por Rafael Gumucio, que obviamente no es lo mismo, pero igual está disponible y es bastante notable. Dios sabe que nos hace falta muchos políticos como Abdón Cifuentes hoy día en nuestro espacio público. Vale la pena, Abdón Cifuentes, queridos amigos. Gonzalo Lario, sin duda, uno de los grandes estudiosos de Cifuentes, los sabedores de Cifuentes en Chile. Y Jaime Tagle le ha dedicado un buen capítulo a Cifuentes, tiene buenos artículos publicados en el Libro, ensayos sobre Cifuentes. Una generación notable junto a Manuel José Larraza, Zorobabel Rodríguez, un nivel de profundidad y la cantidad de iniciativas, tipos que fundaban medios de comunicación, sociedades de amigos, clubes de conversación, editoriales, diarios, universidades,
participación en partidos políticos, es decir, y que además tuvo la suerte de vivir varios años en Autos de Cifuentes. Exactamente. Porque imagínate lo poco que hizo Jaime Guzmán en los 30 y tantos años que vivió. 40 y tantos. 40 y tantos años que vivió. Los 44 años que vivió, la verdad es que eran políticos de otro fuste, que vale la pena repasar ahora en Semana Santa. Bacha Arpentier, hoy día supe que va a estar en otro programa de actualidad política. Así es, voy a estar ahí en Sin Filtro, estimados amigos, así que para que nos acompañen y por supuesto a partir de las 22:30 en el canal de YouTube de Voces por Chile. Y solo quiero transmitirle a las personas que nos escuchan que tengan una muy bonita Semana Santa, que traten de compartir en familia, y particularmente me acabo de enterar que falleció un tío de mi mamá, don José Jacinto Hernán Cortés Salas. Sí, tío de mi mamá, así que también aprovecho de enviarle un saludo a la familia y anunciar que hoy día van a estar velándolo, así que un tremendo abrazo, estimados amigos, disfruten a sus familias. Saludos para todos. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura. Despedimos a José Ignacio Palma, a Pacha Arpentier, y por supuesto usted quédese en la 92.1, viene Deporte en Agricultura. Chao, chao, que estén bien.